Seguimos, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes, welcome. Qué gusto, los chicos ya están listos, están preparados ya con su cuaderno en mano. ¿Le enviaron ya mensaje a sus compañeros? ¿Sí? ¿Ya están? ¿Le enviaste mensaje a tu compañero? Sí, especialmente ustedes, los chicos del primer curso técnico y segundo científico, ya están ahí preparados, sí. Causaron furor, la clase imperdible del viernes pasado y hoy también no va a ser la excepción y ya estoy con ellos. Pero antes te recuerdo www.13.com.pi. Ahí vos podés ver las clases físicas, dale pausa, retrocede, adelanta. Y ya no les saco más tiempo y le doy la bienvenida a los profes Simón y Ramona. Profe Simón, buenas tardes. ¿Qué tal, profe Rodrigo? Hola, profe Ramona, ¿qué tal está? Súper bien, profe. ¿Qué vamos a desarrollar hoy? Hoy vamos a seguir con las leyes de Newton. En este caso le llamamos leyes de Newton 3, aplicación en masas acopladas. Veo que tenemos un lindo experimento para hoy, profe Ramona. Asimismo, vamos a trabajar hoy con todas las fuerzas que podemos ver aquí en nuestra mesa, pero antes primero vamos a todo lo que nos vas a explicar hoy, profe Simón. Asimismo, entonces directamente nos vamos a la capacidad. Aplica las leyes de Newton en la resolución de situaciones problemáticas. Para el logro de esta capacidad tenemos que cumplir con algunos indicadores. El primero, aplica la segunda ley de Newton en situaciones problemáticas. Aplica la tercera ley de Newton en situaciones problemáticas en masas acopladas. Aplica el diagrama del cuerpo libre para la resolución de situaciones problemáticas. Reconoce situaciones problemáticas con masas acopladas, con rozamiento y sin rozamiento. Reconoce situaciones problemáticas relacionadas a la fuerza tensión. Entonces, para desarrollar el tema que tenemos hoy, tenemos que tener en presente algunos conceptos básicos que vamos a ver a continuación. Sí, profe, por supuesto. Tenemos primeramente lo que es la masa. Sabemos que la masa es una propiedad inherente a la materia. Correcto. Y es diferente a lo que es peso. Eso ya nos explicó también la profe Ramona en la clase anterior. También tenemos que saber o recordar lo que es la fuerza. La fuerza es la interacción de dos cuerpos, es una magnitud vectorial, eso no tenemos que olvidarnos, capaz de modificar el estado de reposo o movimiento de un objeto. ¿Qué más tenemos que manejar? Tenemos que manejar el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre es un esquema donde se indican las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Con la profe Ramona enseguida vamos a ver con objetos concretos cómo podemos indicar esas fuerzas. Muy bien, correcto, profe. También tenemos que manejar lo que son las masas acopladas. Es cuando se unen dos o más masas y esto puede ser con tensión y sin tensión, con o sin hilo. Muy bien. Bien, y tenemos un primer ejemplo. Entonces vamos a leer todos juntos el primer ejemplo para poder realizar la solución. Y tenemos dos bloques de masa de 3 kilogramos y 2 kilogramos respectivamente, se encuentran apoyados sobre una superficie plana perfectamente lisa. Una fuerza de 20 newton es aplicada sobre A según indica la figura. Y me pide calcular tres cosas. Primeramente, la aceleración del sistema, la fuerza con la que A ejerce sobre B y la fuerza que B ejerce sobre A. Entonces tenemos que tener un gráfico inicial para resolver. Entonces, si nos fijamos en pantalla, tenemos dos cuerpos, A y B. Y sobre el cuerpo A actúa una fuerza. Cuando actúa una fuerza, ¿qué es lo que va a pasar con mi sistema que tenemos acá? Este sistema se va a mover, entonces va a producir una pequeña aceleración. Y esa aceleración es la que nosotros queremos calcular y para ello lo primero que tenemos que hacer es nuestro diagrama de cuerpo libre. Correcto. De la siguiente manera. Muy bien. Tenemos acá nuestro objeto A. Primeramente le tenemos que trazar el peso. Entonces en este caso le escribimos peso A. Le tenemos que trazar la normal. Le tenemos que indicar la fuerza. Y tenemos que indicar la fuerza que B ejerce sobre A. Más adelante con la profe Ramona van a construir mejor este tipo de esquemas. Muy bien. Bien, hagamos el diagrama de cuerpo libre para el objeto B. Entonces, primeramente indicamos la fuerza que A ejerce sobre B, indicamos el peso de B y la normal en B.
Una vez que nosotros hicimos el diagrama de cuerpo libre, vamos a analizar según los componentes, la componente horizontal y la componente vertical. Bien. Bien, fíjense que para el primer gráfico en la componente horizontal tenemos que la fuerza menos la fuerza de B en A va a hacer que la masa A se mueva con cierta aceleración. Lo mismo para el objeto B, tenemos la fuerza que A ejerce sobre B, va a hacer que se mueva esa masa con esa aceleración. Y para resolver lo que nos pide el ejercicio vamos a usar un procedimiento matemático que se llama sistema de ecuaciones. Entonces lo resolvemos de la siguiente manera. Sí. Tenemos la primera ecuación, tenemos la segunda ecuación. Restando 1 y 2 nos va a quedar lo siguiente. Fíjense que si extraemos factor común y despejamos la A, vamos a obtener el valor de la aceleración igual a 4 metros sobre segundo al cuadrado. Correcto. De esta manera vamos a calcular también ahora la fuerza que A ejerce sobre B. Tomamos nuestra segunda ecuación y sustituimos los valores que tenemos. Entonces vemos que la fuerza de AB es igual a 8 newton. Por la tercera ley de Newton vemos que la fuerza de B a A va a ser igual a negativo 8 newton. Entonces de esta manera resolvemos este tipo de problemas. Pero tenemos otro problema que lo vamos a hacer un poquito más de manera experimental con la profe Ramona. Entonces yo le voy a ayudar a la profe Ramona a leer el enunciado y ustedes luego ya trabajan directamente con ella. Correcto, genial. Bien. El problema 2 menciona lo siguiente: 3 cuerpos en contacto, como se muestra en la figura, reciben la acción de una fuerza horizontal, determina la aceleración del sistema. Si nos fijamos, tenemos una fuerza de 120 newton que es aplicado a 3 cuerpos de 10, 20 y 30 kilogramos. Pero le dejo a la profe Ramona para que pueda trabajar con ustedes. Muy bien. Bueno chicos, teniendo en cuenta ahora lo que es el problema que nos acaba de explicar el profe Simón, con estas cajitas que ustedes ven aquí en la mesa vamos a trabajar entonces. Como ven, es un esquema muy parecido, donde tenemos una fuerza que yo la voy a atajar ahora aquí por el libro. ¿Esta fuerza qué hace? Esta fuerza de manera horizontal le empuja a esta masa inicialmente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Aquí para poder armar nuestro diagrama al cuerpo libre vamos a tener que separar las masas, puesto que de esa manera va a ser mucho más fácil trabajar. Entonces, vamos a hacer esta separación y decimos, en primer lugar, voy a indicar la fuerza que ejerce todos los cuerpos, o la fuerza a la que estamos sometidos todos los cuerpos, que sería entonces la fuerza peso. La fuerza peso siempre va a ser vertical hacia abajo, es decir, para esta masa que va a ser nuestra masa A, tenemos entonces lo que sería el peso de A. Para lo que sería nuestra masa B, el peso de B. Y para lo que sería la masa más grande, que es nuestra masa C, vamos a tener el peso de C. Entonces, recordemos que siempre para graficar la fuerza peso tienen que partir desde el centro de las masas hacia abajo de manera vertical. Luego, la reacción del peso, ¿cuál sería? Las reacciones del peso en este caso, porque estamos sobre un plano horizontal y que sería la reacción de nuestro plano de apoyo, o sea, la fuerza perpendicular al plano de apoyo es nuestra fuerza normal. Esto sí la vamos a ubicar ya de esta manera. Aquí tenemos la normal para el cuerpo A, para el primer cuerpo, entonces de esta manera tenemos aquí la normal. Bueno, pero ¿qué pasa? Este cuerpo estaba pegado con este otro, es decir, entonces aquí vamos a tener una fuerza acción-reacción por tercera ley de Newton. Entonces, esta masa ejerce una fuerza sobre esta, es decir, aquí voy a tener la fuerza que A ejerce sobre B, pero esta a la vez ejerce una fuerza sobre esta. Entonces aquí yo voy a tener la fuerza que mi cuerpo B ejerce sobre A. Por eso es que les separamos a todo esto para poder entender un poquito mejor cómo se van graficando las fuerzas. Y también tenemos en este, por ejemplo, lo que sería nuestra normal, que sabemos que es la reacción de nuestro plano de apoyo. Pero como también esta masa está pegada con esta, entonces hay otra vez una fuerza acción-reacción, es decir, fuerza C sobre B, que tendría este sentido. Entonces ahí nosotros ubicamos ya la siguiente fuerza. Y la misma cosa hacemos en este. Esto también va a tener una normal en la vertical, que es la reacción del plano de apoyo. Y esto va a tener lo que sería entonces la fuerza que esta masa B ejerce sobre C.
Entonces, vamos a escribir rápidamente nuestras ecuaciones. En la vertical vamos a tener en todos, como ven acá, la normal, todo hacia arriba y hacia abajo el peso. Entonces, para todo escribimos normal menos peso. Es decir, normal de A menos peso de A. Como no hay movimiento en la vertical, nosotros tenemos que esto mide 0. Entonces, decimos así, normal. Por ende, normal de A es igual a peso de A. Y la misma cosa hacemos para las otras masas. Como no hay movimiento en lo que sería nuestro eje vertical, como ven aquí tuvo un pequeño error, es eje vertical, entonces para nuestro eje vertical no hay movimiento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Decimos que todo va a ser sumatoria igual a 0. Entonces aquí esto es igual a 0. Pero cuando hablamos ahora de la horizontal, o sea, la fuerza X, sería esto igual a masa por aceleración, porque ahí sí hay movimiento. Entonces, sobre la masa A, ¿qué tenemos? Tenemos la fuerza, como vemos aquí, menos la fuerza que B ejerce sobre A. Entonces, fuerza menos fuerza B sobre A es igual a masa A por aceleración. Para la masa B tenemos entonces, ¿qué cosa? Como vemos aquí, esta fuerza que era A sobre B, menos en la horizontal lo que sería C sobre B. Entonces, voy a escribir aquí abajo, sería fuerza, como dijimos, de forma positiva nos quedaría entonces lo que es la fuerza de A sobre B menos la fuerza C sobre B. Y esto es igual a masa B por aceleración. Y en la masa C que tenemos acá, en la dirección positiva, o sea, en la dirección de movimiento de todo el sistema, tenemos la fuerza que ejerce B sobre C. O sea, fuerza B sobre C es igual a masa C por aceleración. Por tanto, ahora lo que podemos nosotros hacer es simplificar la fuerza AB con BA y CB con BC, porque vamos a hacer por sistema de ecuaciones como nos explicó el profe Simón recién. Entonces aquí tenemos esto con esto podemos simplificar y esto con esto. Entonces, ¿cómo quedaría el esquema? El esquema quedaría fuerza es igual a la suma de lo que sería esta parte de nuestras ecuaciones, o sea, masa A por aceleración, B por aceleración y masa C por aceleración. Entonces, como ven aquí, podemos ya directamente nosotros de una forma rápida sacar el factor común de aceleración. Entonces tenemos masa A más masa B más masa C. Entonces aquí vamos a escribir la fuerza dividido masa A más B más C es igual a la aceleración. Entonces aquí, la fuerza, profe Simón, ¿de cuántos newton era sobre este cuerpo? La fuerza es de 120 newton. Ok, entonces tenemos aquí 120 dividido lo que es la masa A, 10 más 20 más 30 kilogramos. Entonces aquí tenemos 30, 50, 60. Entonces la aceleración va a ser 120 sobre 60 y me da 2 metros segundo al cuadrado. Bueno, y de esa manera, chicos, tenemos que siempre aprender de que cuando trabajemos con la tercera ley de Newton, tenemos que acostumbrarnos a escribir todas las ecuaciones siempre en todos los ejes. ¿Qué te pareció, profe Simón, entonces la clase de hoy? Espectacular la demostración, profe, con los objetos concretos para que los alumnos en casa también vayan viendo que esto se cumple, estas leyes se cumplen en cosas reales, en cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor. ¿Qué te pareció la clase, profe Rodrigo? Como siempre, profe, muy impecable por sobre todo, y siempre digo, rescato las ganas que le pone esa pasión. Y como usted mencionó, profesor, aquí está. Estamos observando y eso es la práctica, algo experimental, algo novedoso y que le gusta a los chicos. Y bueno, profe, cerramos así este bloque. Dale, gracias. Cerramos. Muy bien, se preparan los chicos del segundo curso técnico y tercero científico. Así mismo, se preparan ante www.aprendizaje.mec.edu.pi. Ahí está toda la lección, mandar un mensaje a tu profesor o profesora de física de todo el país. Vamos a un corte y volvemos.